Para hablar de género, parece necesario explicar primero la diferencia entre sexos, es decir, entre hombre y mujer. Para sensibilizarnos un poquito, es importante hacer la diferencia entre lo que es sexo y género, primero, porque muchas veces pensamos que es lo mismo y no, ¿sí? No, es más, en ocasiones en las encuestas que llenamos viene tu nombre y luego sexo y generalmente pones F de femenino o M de masculino y no, el sexo es mujer u hombre. El sexo primero tiene que ver con la cuestión biológica de ser hombre o ser mujer, ¿sí? Es con lo que nacemos, lo que nos distingue de los hombres y las mujeres, ¿sí? La mujer puede concebir, el hombre no, todo eso, la cuestión biológica. A diferencia del sexo, que es con lo que nacemos, el género es una construcción social. ¿Qué significa esto? Que vamos aprendiendo cómo comportarnos como mujeres o como hombres de acuerdo a cómo va dictándolo la sociedad. Por ejemplo, hasta mediados del siglo XX se consideraba que la mujer era naturalmente diferente e inferior al hombre, y el movimiento social para que esto cambie continúa. ¿Piensas que actualmente hay igualdad de género? A veces, porque en ciertos trabajos le dan más oportunidades a los hombres que a las mujeres. Pues no del todo, más o menos. Actualmente no, tanto en hombres como mujeres, es muy poca la información que hay y no hay mucha igualdad. Realmente no creo que haya igualdad de género, o sea, no por completo, creo que hay aspectos en los cuales no se ha concretado de gran manera la igualdad de género. Yo pienso que no. Yo creo que sí hay igualdad de género, pero un poco corrompida por la sociedad, porque en ocasiones, por ejemplo, a personas con un diferente, que tengan alguna persona que tiene pues un gusto sexual diferente al de nosotros, se le critica o se le juzga mucho. Y yo creo que no debería de pasar eso, porque todos somos iguales. Considero que sí hay. Actualmente, como está la situación ahorita en el país y en el mundo, la igualdad de género es un tema muy difícil porque entre hombres y mujeres hay diferencias, hay estereotipos y atributos que están muy marcados. Entonces, sí hay actividades que se están trabajando para lograr una igualdad de género, una equidad entre hombres y mujeres, pero no se lleva a cabo debido al machismo que existe de los hombres y pues la falta de información por parte del género. La construcción social de género viene acompañada, de alguna manera, de los roles, de las actividades que nos van inculcando, a veces hasta obligando a realizar como propias de nuestro sexo. Ya entramos ahí a hablar de lo que son los roles, que es pues el rol que nosotros tenemos o el comportamiento que tenemos en la sociedad. ¿Qué es lo correcto que debe de hacer una mujer? ¿Qué es lo correcto que debe de hacer una niña? No, es que la niña no puede jugar fútbol, ¿sí? La niña tiene que jugar con muñecas, no puede jugar con carritos. Los niños tienen que jugar con carritos, tienen que hacer deportes, a lo mejor deportes extremos. Eso ha ido cambiando conforme va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque el género va cambiando conforme pasa el tiempo. Así es, se puede decir que la equidad de género es una conquista histórica de las mujeres, pues son ellas quienes han luchado por ser escuchadas y tener los mismos derechos jurídicos, políticos y sociales que el hombre. Bastaría hacer un recorrido por los acontecimientos históricos para darnos cuenta de ello. Sin embargo, el tema que hoy nos ocupa es explicar qué es la equidad de género. Para ello, debemos abordar primero el tema de la igualdad. La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, es decir, que todo ser humano, sin diferencia alguna, tiene los mismos derechos y obligaciones.
Cuando se habla de igualdad de género, regularmente se hace referencia a los derechos de la mujer, y seguramente nos cuestionamos el por qué. Se ha comprobado que hay desigualdad y violencia en un mayor porcentaje hacia la mujer. También, y no lo podemos negar, sí hay violencia, sí hay a lo mejor desigualdad hacia el hombre, pero es en un menor porcentaje. Aquí en México, 7 de cada 10 mujeres son violentadas. Entonces es un porcentaje muy alto que lo que queremos es reducir. En México, el artículo 4 constitucional habla de la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley. Sin embargo, aún falta mucho por hacer en la práctica. Si bien el género ha ido cambiando, aún no es suficiente. Ha sido una lucha constante y no la terminamos. Y a lo mejor, lo ideal es que pronto alcancemos esa igualdad, pero tenemos que trabajar con la cultura, tenemos que trabajar con las tradiciones, con todo eso. Ese viene siendo el objetivo y vamos a tratar de lograr la igualdad. Todavía nos falta mucho, sí nos falta mucho, pero se está trabajando con políticas públicas para que haya esa igualdad entre mujeres y hombres. En la ley está, pero en la realidad no, son muchas cosas que no se llevan a cabo y sigue habiendo una desigualdad hacia la mujer. La palabra igualdad hace referencia a que tanto hombres como mujeres debemos tener los mismos derechos, responsabilidades, oportunidades, y que esto no puede depender del sexo con el que se nazca. Ahora, veamos lo que es la equidad. La equidad está asociada al concepto de justicia, y para que exista equidad de género, es necesario tomar en cuenta intereses, necesidades, prioridades, en especial de aquellos que están en desventaja, y por tanto, se hace necesario reconocer a los diferentes grupos de hombres y mujeres. ¿Por qué debe existir equidad entre hombres y mujeres? Porque ante la ley todos somos iguales. Pues porque tenemos los mismos derechos, tanto hombres como mujeres, entonces pues es lo justo. Como hombres y mujeres, tanto mujeres pueden hacer el trabajo de un hombre, como hombres también pueden hacer el trabajo de una mujer. Padres solteros, por ejemplo, también mujeres que trabajan, cuando antes ni siquiera las mujeres votaran. Bueno, primero que nada, pues, las dos personas somos humanos. El hombre y la mujer pues, somos humanos y vivimos bajo la misma ley. Y bueno, por cuestiones mías de creencias, porque somos iguales a los ojos de Dios. Pues por el simple hecho de que somos seres humanos, entonces no se debe hacer distinción de que eres hombre o mujer, simplemente. Creo que tenemos los mismos derechos y todos, como se dice, aspiramos a las mismas cosas. Porque todas las personas tenemos las mismas capacidades, tanto hombres como mujeres. Bueno, debe de haber equidad entre hombres y mujeres porque los dos tienen los mismos derechos. Para lograr la igualdad, como dice Luz María Luna Saeb, se deben trabajar políticas públicas. El Estado, desde la educación, debe emprender acciones de sensibilización y desde el hogar se debe trabajar para que nuestros hijos crezcan en igualdad de oportunidades y con equidad y justicia. Se debe lograr que la sociedad no evalúe la forma de comportarse y desarrollarse de los individuos. ¿Qué acciones crees que debe realizarse para lograr la igualdad de género? Pues que desde pequeños los padres les inculquen tanto a las niñas como a los niños que son iguales y que no debe haber ninguna discriminación entre ambos sexos. Pues más que nada respetar lo que ya está establecido. Se supone que ya existe la igualdad, pero no se respeta al 100%. Entonces yo creo que se debería respetar. Más campañas, también más información a las personas, tanto adultas como jóvenes, porque también hay mucho machismo y no se conoce muy bien todo. Tipo campañas donde se enseñe a que no debemos de juzgar a los demás
por su apariencia o por cómo ellos, cuál es su, sí, o sea, sus gustos, sus... Tal vez hacer conciencia a la gente de los estigmas que hay entre que el hombre tiene que hacer algo y la mujer tiene que hacer otra cosa. O sea, hay que considerarlos como uno, no como cosas diferentes. La igualdad de género debe ser entendida como el derecho a tener acceso a las mismas oportunidades, pues tanto hombres como mujeres tenemos las capacidades para realizar actividades de trabajo, estudio, culturales, deportivas y artísticas. Nuestra diferencia es fisiológica y eso no se puede negar. Sin embargo, esas diferencias sexuales no deben incidir en la visibilidad de las mujeres. Debemos reconocer que aún existen muchas situaciones de inequidad hacia las mujeres y que es necesario seguir trabajando para que esto cambie. Sofía, mi amor. ¿Dónde estás? Te traje una sorpresa. Ahí estás, mi hermosa esposa. Mira, ven a ver el regalo que te traje. ¡Que vengas, te digo! ¿Ves? Tú tienes la culpa de que uno te trate así. Uno queriendo demostrarte cuánto te ama trayéndote regalos. Toda fodonga y parada. Levanta esto y dame de comer. No hice nada de comer. Es que me dolía todo el cuerpo y no me podía levantar. ¿Qué? ¿Cómo que no hiciste nada de comer? No, no me va a pasar. Lo juro. ¿Ves? ¡Tú provocas esto! De acuerdo a cifras de la Organización de las Naciones Unidas, el 35% de las mujeres del mundo han sufrido violencia física y o sexual, y el 38% del número total de homicidios femeninos se debe a la violencia conyugal. Solamente en México, en el año 2016, hubo 2.813 feminicidios, una cifra alarmante y que va en incremento. ¿Qué consideras tú que es la violencia de género? La violencia de género es cuando por ser conforme a tu género, ser hombre o mujer, te consideras superior a tu género, al género opuesto. Cuando las personas se creen más que otras, por ejemplo, un hombre se cree superior a una mujer o hay mujeres que se creen superiores a los hombres. Bueno, yo entiendo por violencia de género la agresión que existe con referencia a otra persona por el simple hecho de ser mujer o ser hombre. La violencia de género es la discriminación hacia cualquier persona, no importa el sexo, hombre o mujer. Son maltratos, pueden ser golpes, pueden ser cualquier tipo de discriminación verbal o físicamente. La violencia de género es, en mi opinión, todo lo que tenga que ver de que, por ejemplo, tú no puedes hacer esto porque eres mujer, o tú no te puedes vestir así porque eres hombre, no puedes usar rosa porque eres hombre, o así, o sea, desde lo más pequeño hasta lo mayor, de que por ser mujer tienes que obedecer a tu pareja y pues si haces algo mal te puede pegar y pues no, ¿verdad?
Igual viceversa también, de que pues tu mujer también tiene palabra y tienes que hacerle caso y ay, no sirves para nada, pues todo ese rollo tiene que ver con la violencia de género. La definición de violencia de género más aceptada es la propuesta por la ONU en 1995. Todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. La violencia de género se da en muchos de los casos, se da en todas las partes de la sociedad, pero se da mucho en las relaciones de pareja o en las relaciones familiares, en donde el sistema patriarcal, es decir, en donde el padre es el que manda, ejerce una fuerte control y poder sobre el resto de las personas, en particular de las mujeres, y a partir de eso entonces se generan conductas violentas. La violencia puede ser considerada de género cuando un hombre infringe violencia a una mujer o cuando una mujer agrede a un hombre. Sin embargo, la mayoría de los casos, arriba del 95%, es el hombre quien violenta a la mujer. Hay violencia de género también entre mujeres, de mujeres a hombres, pero en la mayoría de los casos, que son muy mínimos, estamos hablando de un 3% a lo mejor de violencia de mujeres hacia hombres, está arraigado también en esta conducta machista, es decir, mujeres que identifican formas de conducta muy machistas y que entienden el poder y el control a partir de sentirse como un hombre. Los porcentajes son muy bajos. La violencia de género puede adoptar formas distintas: física, psíquica, verbal, sexual, social, económica. En todos los casos, tiene que ver con construcciones culturales, es decir, la forma en la que la sociedad concibe la relación hombre-mujer, pues de alguna forma se legitima la creencia de la posición superior del hombre. Prácticamente los estudios y la tipificación de esta en la ley son del 2000 para acá, o sea, estamos hablando de prácticamente nada. Entonces, eso te da cuenta de que esto es una conducta que ha estado normalizada en la sociedad, es decir, han pasado como conductas normales, como prácticas comunes, como así es y así se entiende. En muchas ocasiones no se entiende que sea violencia, es decir, se dice no, pues es que así es, o sea, pues me cela lo normal, ¿sí? De hecho, una mujer espera que el hombre la cele, ¿sí? Y cuando no hay esto, entonces recurre a decir, pero entonces no me quieres, porque no me celas. Cuando la celotipia es una de las formas de violencia más comunes que hay entre las relaciones, que tiene que ver con el dominio y el control sobre la persona. Podemos decir que hay actos cotidianos que deben ser considerados violencia de género. Sin embargo, se han naturalizado. Por lo tanto, se consideran como normales y por ello se dificulta su identificación en la vida cotidiana, lo que se puede denominar como micromachismos o microviolencia. ¿Qué actos crees tú que pueden ser considerados violencia de género? Cuando discriminas a la persona, por ejemplo, en este caso, un hombre discrimina a la mujer por ser mujer, simplemente porque considera que no tiene las mismas capacidades que él, o incluso la violencia física o maltrato emocional. Discriminar a las personas o violencia, incluso golpes en las parejas o así. Vaya, como violencia de género pueden ser la exclusión de un sexo por, ya sea simplemente por el hecho de ser un hombre o ser mujer no pueden hacer ciertas cosas, o que haya ciertas cosas o ciertas conductas que deberían de seguir por ser igual hombre o por ser mujer. Yo consideraría el hecho de no aceptar la identidad de otra persona, agredirla ya sea física, verbalmente o psicológicamente. Bueno, la violencia pueden ser desde golpes físicos hasta verbalmente, emocionalmente, como tanto desde el hombre a la mujer como viceversa. Piropos en la calle es violencia de género. Decirle a una mujer que no puede practicar, por ejemplo, el fútbol americano equipado,
porque es mujer, porque es delicada, porque no puede. Igual el hombre que, por ejemplo, no puede cocinar porque es hombre y cosas así, ¿sí? Hay muchas prácticas prácticamente que están invisibilizadas, que se toman como formas comunes de relacionarnos, pero que estas de alguna manera van subiendo en grado. Las estadísticas nos dicen que el nivel más grave de violencia es el psicológico, normalizado, es decir, me dice tonta, me dice que no valgo la pena, que estoy gorda, que estoy fea, pero pues a lo mejor sí soy. Para que exista violencia de género, es necesario que haya un agresor y una víctima, una persona que lastime, que violente y otra persona que sea violentada. En esta construcción del género, las mujeres hemos entendido que nuestra plusvalía, que nuestro valor es muy poco. Y nos han dicho que necesitamos tener a un hombre, que necesitamos tener a un hombre en nuestras vidas para poder valer, para poder tener valor. Y entonces aceptamos situaciones o relaciones porque lo que más me hace valer es estar en esa relación. Porque si estoy sola, entonces no tengo valor, no valgo. Y aceptamos situaciones violentas, situaciones que son despectivas, situaciones que dañan. Si tuviéramos que pensar en las características de una persona violenta, si quisiéramos saber cómo identificar a quien puede lastimar a una mujer y agredirla física o emocionalmente, tendríamos que decir que no es posible. Pues al ser la violencia de género una construcción cultural naturalizada, donde el agresor cree actuar de manera coherente con la forma en la que se le ha educado, se dificulta. Sin embargo, algunas investigaciones proporcionan ciertas señales de alarma. Si tendremos que buscar una característica del agresor, tendremos que decir que es un hombre. Es decir, desde ahí partimos. O sea, tendríamos que partir que es un hombre. Generalmente este hombre tiene arraigadas muchas ideas y concepciones de la masculinidad sobre la posesión de la otra persona. Tiene ideas muy tradicionales o muy conservadoras sobre el papel del hombre en la sociedad. ¿Sí? Es decir, es un macho, tiene una tendencia muy machista y con muy baja autoestima. Hay investigaciones que coinciden además con las siguientes características de un maltratador. 1. Culpa a la mujer de la situación. 2. Ellos son las víctimas. 3. Empatía pobre. 4. Pensamiento rígido. 5. La creencia de que siempre tienen la razón. 6. Minimización de las consecuencias de sus actos. 7. Autoestima baja e inseguridad. 8. Dependencia. 9. Celos. ¿Cómo crees tú que podríamos identificar a una persona que es violenta? Por el comportamiento. Normalmente pues, suelen gritar mucho o sus actos. Vaya, hay ciertas conductas que muchos siguen que violentan al género opuesto. Muchas de ellas pueden ser simplemente excluirlo de algún proyecto o de algún trabajo por el simple hecho de ser un hombre o por ser mujer. Otras veces puede ser simplemente por el hecho de cómo es la cultura aquí, cómo el machismo reina bastante sobre la cultura mexicana. Bueno, principalmente por la agresividad. Una persona violenta se caracteriza por ser agresivo, por ser manipulador, al igualmente por tratar de ser una persona muy violenta. Que hablan con groserías o que se refieren a, por ejemplo, los hombres a las mujeres como el sexo débil, de que, o sea, las vean por encima, ¿no? Si te fijas, muchas de estas características están en muchas personas en la sociedad. ¿Sí? Es decir, no hay una tipología clave. Tenemos ciertas características, también hay que decirlo, no son personas locas, no son personas que tienen un problema mental,
son personas que están en su sano juicio, son personas que tienen, mentalmente están bien, simple y sencillamente tienen construcciones, han sido construidos a partir de estas prácticas milenarias que hemos heredado y que se han dado de familia en familia, del padre, del abuelo, del bisabuelo, y que se reafirman constantemente en el grupo masculino. Si podemos hablar de rasgos y acciones que caracterizan al agresor, seguramente se estarán preguntando si se han estudiado las características de las víctimas. La construcción social con la que fuimos educadas y formadas desde niñas nos dice siempre que tenemos que depender de alguien, que los hombres son los que tienen la razón, que los hombres son los que mandan, que los hombres son y que nosotros de alguna manera no somos independientes, no podemos tomar decisiones, que estamos equivocadas, que nos equivocamos en lo que hacemos. Entonces, de alguna manera estamos siempre siendo violentadas y no nos percibimos. La violencia de género puede describirse en un ciclo con etapas que de alguna manera generan una espiral. Los estudiosos hablan de un ciclo de la violencia, en donde empieza con una fase de tensión, digamos, ¿no? En un ciclo, una fase de tensión en donde la tensión va subiendo, es decir, me enojo y después empiezo y agredo. Llega el clímax de la agresión, hay una agresión muy fuerte, después hay un arrepentimiento, le llamamos fase de luna de miel. Hay muchas mujeres que están en el ciclo de la violencia por la fase de la luna de miel, ¿sí? Porque esa les llena de emoción, porque sienten que otra vez él las ama, les lleva flores, las trata bien, y luego el ciclo se vuelve a repetir y vuelve a subir la tensión y vuelve a haber agresión, y entonces hay un ciclo, hay una espiral, un ciclo de violencia que difícilmente se puede librar si no tenemos la conciencia de eso. El feminicidio es considerado el mayor acto de violencia de género y la Organización de las Naciones Unidas le pide a México tipificarlo a nivel nacional, pues en algunos estados aún no se considera un delito asesinar a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Esto demuestra que aún hay mucho por hacer, sobre todo lograr la conciencia entre las personas, sensibilizar a quienes podrían estar viviendo violencia de género y no se dan cuenta de ello, porque podría ser tú, tal vez tu amiga, tu madre, tu hija, la mujer que te encuentras todos los días en el súper o la señora que se sienta a tu lado en el transporte público. Lo que necesitamos es aprender a reconocerla y empoderar a quienes sufren esta experiencia y así lograr vivir una vida libre de violencia de género.